vamos a escuchar, como digo, la intervención del economista Diego Proaño Córdoba. Gracias por participar. El pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días con todos, un saludo cordial. Gracias por el espacio. En realidad he querido participar como analista económico, como profesional independiente, como académico, como catedrático universitario de más de 24 años ya a través de la Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Técnica de Ambato, sobre un tema muy importante que consideramos es necesario que se aclare algunos puntos, que se ponga todo en palestra como para poder seguir y poder analizar y que puedan tomar ustedes la mejor decisión. Esta declaración de inconstitucionalidad que le dio la Corte sobre el tema del aumento de las pensiones, un poco hay que tomarlo con pinzas, digo yo, porque hay algunos parámetros que considerar. El primero, que no hay el informe o no hubo oportunamente el informe del Ministerio de Economía y Finanzas cuando el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas obliga a cualquier entidad estatal, entre ellas el Seguro Social, el IES, a que cualquier fondo que se vaya a comprometer, por pequeño o grande que sea, tenga el debido financiamiento. Caso contrario, no se puede obligar, no se puede abrir ninguna obligatoriedad estatal. El segundo es ya el tema del cálculo actuarial. Y eso creo que es básico para cualquier situación, para cualquier fondo, porque se necesita que haya sostenibilidad en el tiempo. Estoy completamente seguro que este pedido muy justo que hacen los docentes del magisterio y que seguramente algún momento dado lo harán de otros gremios, seguramente lo harán los médicos y otros empleados públicos, es muy justo porque todos los ecuatorianos queremos tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay que considerar que cuando se hace un cálculo actuarial, que no existe este momento ese cálculo actuarial que ha pedido la Corte Constitucional, es importante que se consideren varios aspectos. El mismo Seguro Social tiene aquí un cálculo actuarial que tiene publicado en su página web, que es la única que tenemos nosotros acceso al estudio actuarial que tiene del Fondo de Seguro, Invalidez, Vejez, Muerte y Seguro General Obligatorio, en donde ponen palestra y más bien nos deja un poco preocupados, porque en este cálculo actuarial, que si bien es del año 2013, pero tiene una validez hasta el 2045, nos dice algunos aspectos que les pido se consideren para futuros cálculos actuariales y para tomar una decisión. ¿Cuáles son los parámetros que pone este cálculo actuarial? Que la dolarización se mantenga por 40 años, que creo que no es ningún problema. Que la inflación anual promedio real de los próximos años, desde 2014 hasta 2053, sea del 3.5%, que estamos dentro de los parámetros. Que el incremento promedio del salario básico sea del 7%, dicen los siguientes 5 años, y del 4% en lo posterior. Ojo con esto, que como el cálculo empieza desde el año 2014, los 7 siguientes años, estamos hablando hasta el año 2020. Por lo tanto, significa que desde el 2021 dice 4% posterior. Solamente este año, 2021, ustedes saben que el incremento del salario básico no fue 4%, como dice el cálculo actuarial, sino fue 6.25%. Ahí ya hay un pequeño desfase. Luego, el aporte de los afiliados y empleados sea del 9.74% y de los pensionistas 2.76%. Pero aquí viene la otra parte muy delicada, que la contribución anual del Estado sea del 40%. Esto está desde el 2014. Recordarán que desde el año 2015 se suspendió el aporte del 40% estatal por una decisión de un consejo directivo del IES de entonces, y luego se declaró inconstitucional, luego la Contraloría hizo un examen especial y obligó a que se retome a las cuentas de los estados financieros este valor como obligatoriedad estatal. Entonces, ahí viene la parte difícil. Si el Estado no aportó desde el 2015 y no aporta hasta este momento el valor del 40%, de hecho, el informe dice que solo le está aportando el 28%, entonces ahí se va a formar una gran brecha que al final de todo esto va a terminar con un impacto en las finanzas públicas de 2.175 millones de dólares, que la pregunta es, ¿de dónde se van a financiar? Entonces, en este cálculo actuarial que obligatoriamente debe salir, se debe considerar de dónde va a salir esa brecha que se creó desde el año 2015 porque el gobierno no aportó el 40% para el fondo de pensiones, invalidez, vejez y muerte.
seguramente se tomará de otros fondos y se desfinanciará los otros fondos también y vendrá la dificultad. El mismo estudio actuarial, el que tenemos acceso al público a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos pone una alerta ahí y nos dice que se evidencia que el incremento de las pensiones se convierte en una variable crítica en el modelo. O sea, ya lo dice, que si se incrementan las pensiones, este modelo se pone en una situación crítica. Y sin ese incremento, el resumen del modelo dice que este modelo, como está conformado, año 2013 y que funciona desde el 2014 hasta el 2053, tendría las prestaciones sin dificultades con esas variables hasta el año 2045. Y en adelante empezaría a darse un déficit hasta el año 2053, que sería de 20.464 millones. Pero como no hay el aporte del 40% del Estado, este momento mismo, no el año 2045, se va a ir abriendo más esa brecha y como el incremento del salario básico está siendo superior al que tenía el promedio de acá, también hay una situación muy complicada. Y lo último, recordemos que la pandemia descuadró absolutamente todo en el mundo y por supuesto en el Ecuador y por supuesto en la seguridad social y en el cálculo actuarial. El año anterior ya vimos que hubo un desfase en el seguro social, porque recuerden que uno de cada, para mantener un pensionista, un jubilado, se necesita 6 afiliados activos. Recuerden que el año anterior hubo una desafiliación gigante porque mucha gente salió del sector público, del sector privado, se perdieron muchas fuentes de empleo y se quedó ahí una brecha que no se podía cubrir y entonces estaba abriéndose otro déficit más. Entonces, para el nuevo cálculo actuarial es necesario que incluyan estas otras variables, aparte de las que les acabo de mencionar, estas de cuántos afiliados activos se necesita para mantener un jubilado, cuál es la esperanza de vida en el Ecuador, ahora que nos tomó una pandemia que creo que ni en el más cálculo más tétrico estaba una pandemia, sin embargo, tenemos que incluirla ahora ya como parte del riesgo, la esperanza de vida de los ecuatorianos, el rendimiento de las inversiones que tiene hecho el IES a través de la Dirección de Inversiones en los mercados internacionales. Entonces, creo que todos esos antecedentes es necesario que pongamos en evidencia para que el rato que se haga el cálculo actuarial, porque insisto, el estudio actuarial 2013 que está vigente no es suficiente para la sostenibilidad de algo que ya la Corte Constitucional lo ha alertado y que pide que se haga un cálculo actuarial, que se actualice el cálculo y con ese nuevo cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas, con la presupuestación, haga los cálculos a ver si es que efectivamente tiene o no tiene el recurso para poder sostenerle en el tiempo, porque quizás pueda suceder que en estos próximos años se sostenga, pero a futuro los que vengan más atrás ya no tengan sostenibilidad y creo que no es la intención. Los 2.175 millones, este rato del déficit que se forma por este incumplimiento, representa el 60% del déficit del presupuesto del Estado. Entonces, esto quisiera poner yo en palestra para que consideren los señores asambleístas y el rato que tome la decisión sea tomado en cuenta para el cálculo actuarial. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Diego. Importante la exposición, pues nos sirve como elemento para analizar y que las instancias correspondientes determinen.